referentes que conversan más son los que tienen un perfil más técnico. Ahora, a la cuestión técnica la encuadra, literalmente digo, la encuadra en este contexto el poder político. Es el poder político el que dice con quién hablar, con quién no, qué información dar y cuál no. Y esto es una catástrofe, digamos una catástrofe cultural, me permitiría decir. Porque bueno, se ha instalado y se ha instituido este tipo de cultura, la cultura de la trinchera, la cultura de te doy información si me conviene, si no, no te la doy, nos ponemos de acuerdo, pero si no nos ponemos de acuerdo me haces caso. El diálogo en realidad es un monólogo que ya ni siquiera es un monólogo que hace como que escucha, ya ni siquiera escuchan. Entonces es un panorama complejo desde el punto de vista de la educación, como uno la sueña, la quiere, la ejerce, y bueno, y una educación que realmente sea sinónimo de oportunidades para todos en Santa Cruz. Y sí quiero decir que a mí me parece que todo lo que estamos viviendo tiene una conexión clara y directa con el 2007 y sobre todo con el no haber podido nunca, y en esto más responsabilizo obviamente al gobierno, haber hecho una reflexión sensata y profunda, un análisis honesto de todo lo que pasó en el 2007. Y yo siento que del 2007 a la fecha, todas son etapas de una batalla que sigue librando el gobierno para ver quién gana, si el gremio o el gobierno. Y en el medio todos nuestros pibes. El gobierno nunca pudo aceptar digamos, que la participación que se dio, digamos, el 2007 y no antes y no después, digo, en el 2004, si se quiere, el colectivo docente empezó a mostrar en Caleta Olivia que bueno, que había que había límites. Eso no alcanzó y quedó como en una lucha de los docentes de Caleta Olivia en el 2004, pero que sin duda, a mis ojos, digamos, sin duda estaban gestando lo que después en Río Gallegos fue el 2007, y yo me permito decir lo que es en este momento, en este 2017, no solo Caleta Olivia y Río Gallegos, la enorme cantidad una enorme mayoría de localidades en la provincia, y no solo los colectivos docentes, también los jubilados, también los judiciales, también los trabajadores del Estado, también los padres, también los estudiantes. Entonces digo, hay todo un proceso, si se quiere, de despertar social que yo creo que en el 2004, o así lo remonto como en mi registro, tal vez es el registro que me parece más claro, digamos, de despertar social, que empieza con los maestros y con límites concretos. Basta de sueldo en negro, basta de presentismo, y no olvido que el básico docente era de 161 pesos y el presentismo docente de 250. Esto como para empezar a hablar. Después decir todo lo que significó la calle, que es lo que está significando ahora también, un espacio público, un espacio de encuentro, un espacio de debate, de discusión y de cuidado. Porque si algo yo recuerdo en 2007 y que todavía me conmueve cuando lo recuerdo, cuando recuerdo tantos rostros de gente haciendo cordones para cuidar a los que estaban en la movilización, para cuidarlos de los posibles infiltrados, para cuidarlos de los que venían a sacar fotos, para cuidar de que ese enojo o esa impotencia, esa angustia que había no se tradujera en acciones violentas. Entonces digo, esta capacidad de autocuidado, esta capacidad de insistir, esta capacidad, el 2007, si uno lo mira en términos de batalla, ganó el colectivo docente. ¿Por qué? Porque se blanquearon los salarios, porque se sacó el presentismo, que era una lucha histórica desde que fue puesta allá por los años 90. Uh-huh. Ahora bien, esto no tuvo en ningún momento una instancia donde
las partes sentadas a una mesa hicieran una lectura, digamos, un análisis profundo de todo lo que allí aconteció. Y yo creo que eso se sigue arrastrando y que cada tanto aparece, y ni les cuento a veces en la legislatura, cuando aparece, digamos, la voz o las palabras que menosprecian lo que es, bueno, la gente en la calle reclamando derechos por parte del oficialismo, y bueno, y las voces que reivindicamos a la gente en la calle, que evidentemente somos muchos de los que venimos que somos fruto de ese conflicto social. Digo, yo siento que en realidad nuestro espacio político partidario nace justamente desde esta conciencia de que quien le da lugar a la educación es la política. Entonces, bueno, construir una herramienta partidaria para decir que la educación vale y que hay que poner en primer lugar, como la salud, como la justicia, fue también la que nos impulsó a animarnos al ruedo político partidario. Digo, y yo lo digo con una enorme, sintiéndome honrada por lo que ese 2007 también depositó respecto de su confianza en nosotros como colectivo partidario y en mí en particular. Entonces digo, tenemos como miradas distintas de los actores sociales que están en la calle, y esto hay que en algún momento poder acercarlo, pero evidentemente requiere y necesita que ambas partes tengamos esa voluntad no solo de sentarnos, sino también de operar un cambio de mirada, y eso es algo que el oficialismo nunca ha hecho en Santa Cruz. Y bueno, volviendo, para no irme de lo que ustedes marcaban, yo diría, el 2004 hubo así como un atisbo de límite por parte del colectivo docente en Caleta. En el 2007 profunda o más claramente o más contundentemente en Río Gallegos. Llegamos al 2017 con, bueno, un montón de acampes, lo que se reseñaba recién. En el medio, ¿qué como manera de resolver conflictos? Bueno, un gobierno que no, en general, no cambia un punto ni una coma de nada. Y a mí me parece que fundamentalmente es un tema de que la prioridad, digamos, de derecho no es una prioridad de hecho. Esto es, el gobierno dice o promete lo que la ciudadanía espera escuchar, pero después no es lo que hace. De hecho, hace 26 años que venimos atrás de un futuro que es este presente devastado. Y cuando digo presente devastado, digo con la educación devastada, la salud devastada, la justicia devastada. A manos de un gobierno que desde hace 26 años está en el ejercicio del poder. Entonces, evidentemente, lo que siempre apareció en campañas, en eslogans, en discursos, en realidad no es lo que efectivamente se ha hecho. Y visto las decisiones, pongo un ejemplo concretito para decir lo que, digamos, para ponerlo en ejemplo, lo que creo. La única política de Estado clara que ha tenido este gobierno ha sido la recaudación. La única política clara que ha tenido este gobierno en 26 años ha sido el abandono de la cuestión social. La única política clara que se ve es la dilapidación de recursos, entre ellos el recurso humano no renovable, o el recurso no renovable, más entrañable como el ser humano, desde el petróleo hasta las personas. Y esto pongo un ejemplo clarito. En Río Gallegos se ha licitado y ha comenzado la construcción de la ASIP. La ASIP es la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, que fue una institución nueva, una agencia de recaudación creada a partir de esta última etapa de gestión a principios del 2016. Sin embargo, desde el año 2011 está quemado el edificio del Consejo Provincial de Educación y ni siquiera lo han reparado. Entonces se invierte 36 millones de pesos o 35 para construir un edificio de un ente recaudador, y sin embargo el Consejo Provincial de Educación, como edificio de la institución, que gobierna la educación en Santa Cruz, sigue abandonada. Ni hablemos de los edificios escolares, ni hablemos de los hospitales. Y estamos hablando tan solo de la infraestructura. Cuando hablamos de lo que pasa dentro de estas infraestructuras, esto es mucho más doloroso, porque el nivel de abandono que tiene, cuando uno mira la salud desde el lugar del enfermo,
cuando uno mira la educación desde el lugar de los pibes que menos oportunidades han tenido, cuando uno mira el acceso a la justicia por parte de la innumerable cantidad de personas, particularmente mujeres que padecen violentaciones diversas, digo, la cosa se pone mucho más dolorosa y más cruda. En una provincia que sigue siendo rica, digamos, a pesar de la dilapidación y del robo y el saqueo por años, con tan pocos habitantes, y sin embargo, bueno, resulta no inexplicable, resulta intolerable que estemos en la circunstancia de empobrecimiento estructural que vivimos, y digo, un empobrecimiento que tiene una fuerte raíz educativo-cultural. Digo, nuestros hijos, bueno, nosotros mismos, cómo nos cuesta no repetir o replicar lo aprendido. Digo, cómo nos cuesta escucharnos, cómo nos cuesta dialogar, cómo nos cuesta ponernos en el lugar del otro a la hora de emitir un juicio, cómo nos cuesta reclamar nuestros derechos, cómo nos cuesta decir, bueno, esto no es un favor, es un derecho, tengo que ir al lugar que corresponde, no al amigo de no sé quién que me consiga no sé qué cosa. Ven, como que se han ido distorsionando a lo largo del tiempo desde los conceptos, digamos, de esto de qué es una institución hasta las prácticas institucionales. Y bueno, volviendo al tema educativo, a mí me parece que el problema fundamental es que nunca fue una prioridad cierta la educación para este gobierno. La prioridad cierta que se puede constatar a lo largo de los años ha sido la recaudación y el manejo, digamos, de los fondos públicos. Por eso tenemos una provincia que debe tener la inversión en educación más grande de la historia a lo largo de estos años y que cualquier otra provincia, y sin embargo tenemos índices de repitencia, índices de abandono, de deserción, que son no solo alarmantes, muy alarmantes, y un nivel de empobrecimiento estructural profundamente grave. Y esto también se vio, fíjense que cuando asume en el 2015 la señora gobernadora, se da en un contexto en que hay un grupo de mujeres que de hecho pasan Nochebuena en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿Por qué? Porque bueno, no les quieren renovar los contratos, bueno, toda esta cosa del cambio de gestión, por más que es la misma con diferentes nombres, pero bueno, unos que no quieren hacerse cargo de los que dejaron otros. Bueno, lo concreto es que esa gente pasó, esas mujeres, sobre todo eran muchas mujeres, pasaron Nochebuena en ese lugar reclamando su fuente de trabajo. Bien, eso no se resolvió bien, se resolvió bastante más alejado de lo que hubiésemos querido. Pero lo concreto es que cuando la señora gobernadora asume, y este es el dato del fracaso educativo, dice que hay un 34% de todos los trabajadores del sector público de la provincia que han concluido el primario, y otro 34-35% que tienen secundario concluido. Hace 26 años que gobiernan, por lo tanto, estos son los números y los porcentajes del fracaso educativo, que no es el fracaso educativo del gobierno, son las oportunidades negadas y vedadas a todos los hijos de Santa Cruz. Esto es lo grave. Y si uno mira las escuelas de jóvenes y adultos, y si uno mira la cantidad de pibes que andan cada vez más por las calles de las localidades de la provincia sin trabajo, sin posibilidad de estudiar, sin empleo, aunque sea de changas temporales, esto se convierte en más alarmante porque, insisto, tenemos una de las provincias más ricas del país con una población cada vez más empobrecida. Así que bueno, a mí me parece que este es un poco el motivo por el cual estamos como estamos en este lugar hoy. Uh-huh. Primero, en el año 2016 entra la emergencia sanitaria, después entra la emergencia educativa, y digamos, y acá había dos temas. Primero, la claridad que teníamos, al menos que tenían los trabajadores, tanto de los gremios docentes como también de los gremios de la salud, respecto de que esto era un recorte de derechos, claramente, pero también que se inscriben en la lógica de un modelo que ha hecho de la emergencia una política de Estado también. Fíjense que en 1991, cuando asume el entonces gobernador Kirchner, declara la emergencia económica, y desde entonces a la fecha todavía tenemos algunos artículos vigentes, y digo,
lo más claro que sigue vigente desde aquella emergencia es la intervención de la Caja de Servicios Sociales. A ver, cuando uno piensa en una emergencia, cuando uno piensa en una intervención, piensa en algo puntual de coyuntura. Acá esto se ha convertido en la normalidad y vivir de emergencia. Y la normalidad, digamos, se ha como normalizado, ya no es un problema. Desde hace un tiempo, desde hace unos años, el tema, por ejemplo, de la intervención de la Caja de Servicios Sociales ha ido tomando como un poco más de voces, digamos, hasta ahora solamente los gremios en Santa Cruz reclamaban por el cese de la intervención. El año pasado, les digo, con una enorme emoción, recibí a dos abuelas, una abuela de 82 años, que trajeron 1.000 firmas recolectadas por ellas dos para el cese de la intervención. Me conmueve porque uno dice, bueno, ya cuando uno se va poniendo más grande, bueno, pueden pasar dos cosas, o que uno digamos, ratifique sus convicciones e insista en los sueños que tiene, o bueno, que uno se resigne, o que uno se acobarde, o que uno le dé tristeza, digo, y esto es mucho lo que tenemos cerca, por eso es tan digno y tan conmovedor ver a los jubilados en el acampe. Hoy se cumplen 69 días que están allí apostados. ¿Por qué? Porque en realidad, mucha gente dice, no, ¿para qué vas a hacer ese sacrificio si acá no pasa nada, si la justicia no funciona, si ya sabes que son así? Como que en realidad este ejemplo de los mayores que han visto tanto, que han padecido tanto y que en este momento siguen insistiendo por algo distinto, a mí me parece que es conmovedor y que es absolutamente, digamos, esperanzador en un contexto como el que vivimos. Bueno, y el año pasado, estas dos abuelas, Marco sobre todo la de 82, vinieron a la legislatura a traer 1.000 firmas que ellas recolectaron para que cese la intervención. Y digo, bueno, y en general la gente ni se pregunta por qué hay un interventor en la Caja de Servicios Sociales y no funciona el directorio como la ley 364 marca. Y bueno, es que hace más de 20 años que está intervenida y hay un montón de gente que no sabe que debiera ser de otra manera. Entonces digo, en este contexto, las emergencias, sobre todo escritas como las escribió el Frente, que claramente recortaban derechos, son inaceptables, más allá de que esté en una situación que sea casi desesperante la situación de la falta de clases en Santa Cruz, la situación de la falta de acceso a la salud en Santa Cruz, y la situación de la falta de acceso a la justicia en Santa Cruz. Mira, lo único que se ha creado es el Consejo Consultivo de Educación, Trabajo y Producción, pero hay otros dos consejos consultivos que están sin crear y que en realidad tuvieron así como una convocatoria y dos reuniones, pero bueno, honestamente, yo creo que también fueron hechas un poco, o fueron convocadas forzadas, de una manera forzada, en realidad no por una decisión del Consejo Provincial de Educación, sino también por la insistencia de los gremios, de algunos actores institucionales que pusimos en evidencia que en realidad existe como herramienta en la propia ley la creación de consejos consultivos que son de amplia participación y que pueden, proveerle a la discusión del Consejo Provincial de Educación no solo muchas herramientas, sino mucho diagnóstico que a veces no existe o se pierde adentro del ámbito de representación. De hecho, fíjense que en la ley de emergencia lo que se creaba era una figura, también digo, esto de no leer lo que ya está escrito y no cumplirlo, como es el caso de la ley provincial de educación, sino también esta dificultad para que se cumpla lo que debiera. Por ejemplo, sabemos que el tema de la representación es un tema que es complicado, es controvertido. Sabemos que muchos ciudadanos no se sienten representados en aquellos representantes que eligen o en aquellos que llegan porque hay una lista sábana. Y ahí hubo y sigue habiendo una fuerte queja por parte de los padres respecto de la representación del vocal de los padres. Bueno, ¿qué es lo que se le ocurre al Consejo, al gobierno provincial?
y lo mete literalmente en la ley que se llamó Ley de Emergencia Educativa y Edilicia, crea la figura de los representantes escolares comunitarios. A ver, en sí mismo es una figura que uno no puede decir que sea buena o mala, es una idea nueva, esto está bueno. Ahora, primero pongamos a funcionar que el vocal que representa a los padres primero cumpla con su función, y que del conjunto de padres surja de qué manera se sentirían más representados o mejor representados, o cómo se busca porque el tema es si por cada organismo de representación que no funciona, uno pone al lado otro, imagínense, tendríamos que tener 10 cámaras de diputados, 70 consejos deliberantes, 500, la cosa no se resuelve creando figuras nuevas en contextos de emergencia. A ver, cuando nosotros despejemos todo el tema del drama educativo, digamos, podemos sentarnos a repensar las figuras o las representaciones en educación y podemos crear instituciones nuevas. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de ley para crear la figura del defensor del adulto mayor. Ven, es una institución nueva. Legislar permite que uno cree, instituya figuras o representaciones nuevas. El tema es que en un contexto de emergencia hagamos que funcione lo que está. Por eso digo, vino tan atravesado y tan complicado toda la propuesta que el gobierno propuso el año pasado para poder salir de la crisis, que lejos de ayudarnos a salir, nos metió en otros problemas. Por eso me parece que la presión y sobre todo la insistencia de muchos sectores hizo que retiraran la emergencia educativa, que presentaran el acuerdo social educativo, pero que nunca se concretara en acciones reales. Y bueno, mira, la verdad que lo primero que nos preocupa enormemente es, que aún en situaciones tan críticas también se falte a la verdad, porque cada vez que el gobierno dice que ya pagó los sueldos docentes y los maestros van a sus cajeros y ven o que está el pago desdoblado o que están liquidados los sueldos, esto genera un nivel de irritación mucho mayor que el que ya estaba. Amén de que todos la mayoría los maestros son padres, pero también los padres de los alumnos de esos maestros son trabajadores del Estado en una alta proporción, lo cual es un padecimiento colectivo, el tema de la falta de pago en tiempo y forma. En el caso del sector docente se suma esto de que el gobierno no le quiere decir al aumento 2016 sueldo, y en realidad no puede ser que lo pague por suplementaria, porque el aumento ya es sueldo, no es una suma ajena al sueldo que se pactó el año pasado. Nos preocupan unas cuantas cosas. Primero, el tema de que no se regulariza todavía el pago en tiempo y forma, y que evidentemente todos también estamos expectantes de qué es lo que pasa con las negociaciones con Nación, entendiendo que esta es la quinta semana de negociaciones y que ni la provincia ni la Nación nos dicen en qué términos se está pactando o acordando la ayuda de la Nación. Esto es grave también, es grave que la provincia, diga que un día que nos piden una cosa, después que nos piden otra, pero lo concreto es que todavía no hay nada firmado. Así que nosotros estamos a la espera de ver finalmente cuál es el acuerdo que establece la provincia con la Nación, los trazos gruesos, pero también la letra chica del acuerdo que se haga. Creemos que eso es importante para descomprimir, porque en realidad estamos en un momento, realmente muy delicado, muy frágil, muy grave, donde los problemas, lejos de empezar, es como uno todavía no puede decir que se ve horizonte, no es que estamos lejos, todavía no se ve por dónde despunta. Eso creemos que es fundamental, descomprimir la situación. Después, creemos que aunque esto se resuelva
para dentro de un rato, hay un montón de temas que el gobierno en materia educativa también ha descuidado. Por ejemplo, a la fecha no están listos, digamos, no ha habido entrega de cargos, sobre todo en el caso de los secundarios. Los listados de puntaje todavía no están en condiciones como para que se puedan hacer los ofrecimientos de cargo. Peor que ese tema es el tema edilicio. Hay instituciones educativas, hay edificios que no están en condiciones de que abran las puertas, y en ese tiempo que no ha habido alumnos, que no ha habido clases, tampoco se han hecho los arreglos correspondientes para que estén dadas las condiciones para que un niño vaya a aprender y un maestro vaya a enseñar. Así que en realidad el tema educativo es delicado y complejo. Algo que yo también quiero decir desde un profundo respeto, pero no voy a dejar por eso de decir esto. Espero que no suene mal, pero realmente a mí me pesa que pareciera, al menos desde el año pasado a la fecha, que los ejes de la política educativa en Santa Cruz sean el Plan Fines y las escuelas de verano. Digo, el Plan Fines es una buena herramienta, una buena alternativa para aquellos adultos que no pudieron terminar la escuela, pero lo que tenemos que querer y buscar como provincia es que los pibes terminen el secundario. Y las escuelas de verano son una buena alternativa cuando hay tanta discontinuidad dentro del ciclo lectivo, pero tenemos que apuntar a que el ciclo lectivo empiece y termine sin toda la alteración que hemos tenido estos últimos años. Entonces, yo no descalifico todo lo que abunda no molesta, no para nada, y mucho menos descalifico a aquellos que van para poder recibirse en el Plan Fines. Lo que critico es que el Consejo Provincial de Educación lo ponga como bandera, cuando en realidad lo que hay que poner como bandera es que el niño que empieza en sala de 3, el nivel inicial, pueda terminar en quinto año, y la foto más importante tiene que ser la de quinto año, egresando del sistema educativo común, y no la del primer día del jardín de infantes. Entonces digo, también habilitarles la posibilidad de continuar estudiando en nivel terciario, en nivel universitario, o al menos haberle podido dar herramientas a lo largo de su vida para encontrar sus propias posibilidades, sus propias capacidades, sus propios intereses, sus propios gustos, sus propias palabras. Entonces digo, desde este lugar a mí me pesa. Por ejemplo, Río Gallegos tiene 54 sedes del Plan Fines. Y esto, a mi juicio y a mis ojos, es muy grave. ¿Por qué? Porque el tema es cómo hacemos para potenciar la educación adentro de las escuelas y no sacarla de las escuelas. En un presente que le pide tanto a la escuela, y en realidad cuando uno tiene la clara y dolorosa conciencia de que la escuela sigue siendo la institución social dadora de oportunidades por excelencia, a pesar de los pesares y a pesar de tan maltrecha que está, me parece que restituirle valor a la escuela implica dejar de sacarle cosas, dejar de vaciarla y de empezar, a reconocerle y a respetarle el sentido que la institución educativa tiene, no como repetidora y reforzadora de modelos de exclusión, sino como anticipadora de una sociedad distinta, que es la que creo que muchos soñamos, y sobre todo como un espacio dador de oportunidades, un espacio por excelencia dador de oportunidades que no lo puede suplir ninguna otra institución. Así que eso sí me preocupa profundamente. Y lo primero que yo quiero decir, y a ver, en esto quiero ser muy honesta, así como con claridad digo que 180 días de clase no garantiza nada, porque de hecho, fíjense que los porcentajes que da la gobernadora cuando asume, en realidad cuántos ciclos lectivos completos tuvimos previos a esos porcentajes, y en realidad no fueron capaces tantos días de clase de garantizar que un chico termine la escuela.
Entonces digo, el tema, no, digamos, la cantidad no garantiza que una criatura esté en condiciones de poder, digamos, crecer y aprender. Ahora bien, tampoco íbamos al otro extremo, digamos, ni mucho ni poco. Acá el tema de cómo medimos las posibilidades reales de aprendizaje de los chicos y cómo van aprendiendo es un tema que también hay que investigarlo un poco. Yo digo, nosotros tenemos estadística educativa, pero en realidad es cierto que la estadística depende del ojo que lee el número, digamos, o el porcentaje. Evidentemente que nosotros estamos muy mal a nivel de resultados, pero sobre todo estamos muy mal a nivel de procesos educativos. Y en este sentido creo, bueno, que todos tenemos que mirar este tema seriamente, porque de cómo uno acompaña un proceso educativo también es cómo uno va acompañando las posibilidades reales de oportunidades que en la vida se puedan ir abriendo para una criatura. Y eso realmente no está dado en Santa Cruz. Yo no tengo en mi posibilidad el poder, digamos, participar en una reunión paritaria o ser el poder ejecutivo y sentarme con los gremios docentes y con todo el resto de actores institucionales como para ver cómo generamos un verdadero acuerdo educativo, digamos, que tenga raíz en el presente, pero que sobre todo dé frutos hacia el futuro. Pero yo creo que es urgente que podamos, en este sentido, obviamente cuando despeje esta situación realmente tan complicada y compleja como es que ni siquiera el gobierno paga en tiempo y forma, pero yo estimo que con este tema, entre comillas, del salvataje de nación, se va a poder regularizar este tema. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo, en cada institución educativa, y sí, yo apelo también a lo pequeño, tal cual pensamos en el acuerdo social educativo, a ver cómo en cada comunidad educativa, como cada escuela, con sus maestros, con sus padres, con sus alumnos, con los vecinos del barrio, con la gente que sienta que la educación le preocupa, se puede llegar a algún acuerdo con ideas un poco más creativas y superadoras de las que hasta ahora hemos visto que se vienen planteando, y que en realidad nos dejan a todos así con esta sensación de, no solo de angustia, sino de este bloqueo de futuro, como que hoy uno no ve futuro, y tenemos que animarnos a desafiar esta cuestión también, aprendida, de repetir desde estrategias hasta repetir modos de reclamar que en realidad nos siguen llevando a una encerrona. Honestamente, no mentiría si les dijera que se me ocurre a mí sola para poder salir del paso. Sí, esto como posicionamiento partidario y obviamente como convicción personal también, yo creo que las salidas tienen que ser salidas de conjunto, y creo que para que esas salidas de conjunto tiene que haber lugares donde se piense juntos y donde se intenten acciones nuevas juntos, y eso no está dado en Santa Cruz, salvo hacia adentro de los gremios, salvo hacia adentro de la mesa de unidad sindical, salvo, por ejemplo, en el caso de la política partidaria, el esfuerzo que estamos haciendo dentro de Unión para Vivir Mejor. Y digo esfuerzo y no temo ni me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque somos partidos políticos diferentes, porque hemos aprendido la intolerancia, porque hemos aprendido a que uno es el que gana y todos los demás pierden, y tenemos que desaprender y empezar a aprender a que en realidad, si entre todos hacemos un esfuerzo, ganamos todos, que el tema no es una competencia, sino cómo colaboramos, que el tema no es a ver quién sube a la pasarela, sino cómo desde abajo aplaudimos que todos suban. Por decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esta cultura aprendida, donde el kirchnerismo ha puesto una impronta muy, y es una huella profunda, y sobre todo, acá las arcas probablemente las vamos a recuperar en años, y no digo fácilmente, pero no va a ser tan complicado recuperar las arcas vacías, o llenar las arcas vacías.
El tema es cómo recuperamos otra manera de vincularnos, cómo recuperamos otra manera de mirarnos unos a otros, cómo recuperamos una cultura democrática que en realidad está muy hablada, muy discursiada, pero después no le cambiamos a las cosas ni un punto ni una coma. Cómo hacemos para recuperar una cultura de la escucha, pero no escuchar lo que a mí me gustaría decir y que el otro, cómo uno se pone en el lugar del otro y escucha y mira desde ahí para ver cómo recuperamos el sentido de lo colectivo. Acá tenemos muchas cosas rotas y para mí lo que está más quebrado y lo que está dañado es justamente esta posibilidad de construir en nosotros. Acá la cuestión colectiva no es una cuestión ni de agenda ni una cuestión de preocupación, digamos, natural. Por eso valoro, a pesar del esfuerzo y del sacrificio que desde hace tanto tiempo vienen haciendo, lo que están haciendo algunos sectores gremiales, lo que están y pongo digamos como bandera a los jubilados, porque en los jubilados hay, digamos, jubilados de todos los gremios, jubilados de todos los sectores de trabajo, y yo digo, bueno, eso es recuperar lo colectivo, donde en realidad están juntos en el acampe el que más cobra y el que menos cobra, porque uno tiene un jubilado judicial y un jubilado de la 591. Y sin embargo, el que ya cobró se queda en el acampe porque también es importante que el otro cobre, digamos. Cuestiones que el kirchnerismo siempre usó para dividirnos, en este momento no están resultando, porque en el fondo nos estamos dando cuenta de que si hay injusticia salarial, también es porque este gobierno fue el que propició las islas salariales, porque fue el que nunca le importó tener justicia en materia de sueldos. Entonces digo, el darnos cuenta de manera colectiva también nos acerca de otra manera y también permite generar, digamos, una masa crítica que hasta ahora, ha andado bastante, digamos, solitaria, digamos, por los pueblos, digamos, pero me parece que, la solución la vamos a tener que encontrar juntos y eso implica que hagamos este esfuerzo de sentarnos y pensar juntos cómo hacemos para detener todo el daño que hasta ahora se ha hecho y sobre todo cómo hacemos para proponer algo que repare y que compense en parte todo el daño que también directa o indirectamente vienen sufriendo las generaciones nuevas en Santa Cruz. Algo también muy doloroso, migración de niños. Hay familias que llevan a sus hijos a las provincias de origen para que estén con los abuelos y estudien en otras provincias. Y sí, eso es un dato concretito. Digo, acá por ejemplo hay una escuela, la escuela 15, que es una escuela primaria conocida, digamos, una de las más antiguas del pueblo, que ya se han ido 39 alumnos de la escuela, algunos a escuelas de gestión privada o todas privadas, o algunas a sus provincias de origen. Y esto es doloroso. Y miren, esto no sé si sirve, pero como reflexión también, hace unos cuantos años, para el 2006 o 2005, que hubo un censo, yo me acuerdo que a mí me había llamado la atención en ese entonces que muchos, cuando uno a la pregunta, ¿dónde te gustaría estar por los próximos 10 años? Decían jubilados. Sin embargo, ahora todo se ha puesto tan grave y tan triste, si se quiere, que mucha gente, cuando uno pregunta dónde te gustaría estar, es en cualquier lado. Y eso es triste, porque en realidad una provincia que no puede generar pertenencia, que no puede generar arraigo, que no puede generar cariño por este lugar donde estamos, y tiene medio así como complicado el futuro. Siento dos cosas importantes. Primero, que ahora como nunca se ven con claridad, a mi juicio, dos signos o dos notas de identidad. Una que es histórica y clara, que es que todos han venido o hemos venido de lugares distintos, o nuestros padres o nuestros abuelos o nosotros o nuestros hijos. Digo, esta es una provincia, esta es tierra de migrantes,
de inmigrantes y de migrantes. Esto como primera nota de identidad. Y yo le agrego una segunda, y es algo que voy viendo en este tiempo y que me parece re valioso. Tenemos un pueblo bueno, un pueblo que insiste, un pueblo que es capaz de, a esta altura de los acontecimientos, por ejemplo, después de 69 días de dormir en la intemperie, no hay una sola marcha de las que se hacen, al menos acá en Río Gallegos, en la que alguno de los jubilados intente alguna otra cosa que no sea reclamar sus derechos. Y yo esto lo quiero reivindicar, porque en cualquier otra provincia, en cualquier otro lugar del mundo, a esta altura de los acontecimientos, lo mínimo que hubiese hecho una multitud caminando por las calles es algún destrozo. Sin embargo, en Santa Cruz, no como signo de no tener sangre en las venas, no como signo de resignación, ni como signo de ser pecho frío, sino como signo de conciencia del momento que se está viviendo, es que yo reivindico que además de venir de todos lados con toda la riqueza cultural que eso va a significar el día que lo aprovechemos, digamos, el día que dejemos de ver al otro como una amenaza y empecemos a verlo como un semejante, sino también rescatar esta característica de pueblo bueno, que no quiere decir que compremos cualquier cosa aunque en otro momento lo hayamos comprado, quiere decir que tenemos una capacidad de autocuidado, de insistencia, y digamos, y de dignidad, que en realidad a mí me conmueve, y bueno, y en serio que quiero rescatarlo como una nota de identidad sobre las cuales vamos a poder construir nosotros, pero y comprendiendo acabadamente que hay tanta gente que querría irse, y comprendiéndolo con dolor, porque obviamente que yo amo esta provincia, yo soy de acá, y la verdad que me da una enorme tristeza, no solo la cantidad de gente que se ha ido, sino los que desean irse. Y lo comprendo acabadamente, pero digo, tenemos que esperar a que esto despeje un poco para que podamos finalmente construir esta identidad de la que tantas veces hablamos, pero que en realidad nunca tampoco construimos como como un proceso, colectivo, que nos incluya a todos, una sociedad donde nadie es sobre, por el contrario, donde cada uno sea valorado, por su origen, por su condición, por sus posibilidades, por aquello que le aporta al conjunto. Yo honestamente creo que esto es absolutamente posible y es un desafío por venir. Obviamente, en la coyuntura hay que descomprimirla, hay que tratar, quien debe en principio, porque tiene la mayor responsabilidad de empezar a abrir caminos de salida, es el gobierno. Obviamente nosotros como ciudadanos participando, insistiendo, exigiendo, pidiendo, me parece que es el único camino de salida.